voy a saludar a Jorge Aníbal Casís, que está en estudios ya. ¿Cómo está, Jorge? Muchísimas gracias por estar en este espacio. Y usted veo que está de candidato asambleísta por Sociedad Patriótica. ¿Por qué distrito va? Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo el Ecuador y a todos los que nos oyen. Soy candidato asambleísta provincial por el distrito 3 en la provincia del Guayas. ¿Primera vez en política? Primera vez. ¿Qué le motivó a participar en política? A mí me motiva realmente el cansancio, para serte honesto. Me he vivido quejando los últimos 5 o 6 años. Y siempre yo soy de las personas que te dicen, bueno, si no te gusta no te quejes, sarna con gusto no pica, y si no haz algo y cámbialo. Y me he vivido quejando los últimos 6 años y la verdad es que ya me cansé de quejarme. Entonces el cansancio, recibí una invitación y la verdad lo pensé muchísimo, pero aquí estoy para hacer un talón de Aquiles. Qué interesante. Bueno, ¿cuál es la propuesta legislativa que usted tiene o su partido tiene en caso de ganar las elecciones? Bueno, el día que yo entre a la asamblea, yo me voy a dedicar a la reforma total de la ley de educación. Yo soy una persona que impulsa muchísimo la educación, que cree muchísimo en los jóvenes, que está cansado de que los jóvenes no puedan estudiar. Soy un gestor social desde hace mucho tiempo en incentivos escolares, en becas. Y la verdad es que cuando te enfrentas a la realidad y cuando la vida te da la oportunidad de conocer más a fondo cómo es la realidad del país en cuanto a la educación, pues ya era hora de generar un cambio. Tengo a mis hijos lejos de mí por este bendito examen de la Cenecit. Y los tengo lejos, te lo digo, vivo lejos de mis hijos y es algo que uno todos los días los extraña, tener a la familia lejos porque el Ecuador le dijo que no, porque el país le dice que no, porque un examen ahora te dictamina si entras o no tienes cupo a una universidad, cuando antes podías entrar a la universidad simplemente con el título de bachiller. Tenemos tantos profesionales y algo que no entiendo es que tenemos tantos profesionales en el Ecuador, sobre los 40 años, ¿no? Vamos a pensar que hace 15 años atrás no había este examen de la Cenecit. Entonces lo que le estamos diciendo a nuestros jóvenes es que todos nuestros profesionales, nuestros médicos que pasan de 40 años, las eminencias médicas que tenemos, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, no valen para nada. Estuvo mal lo que estudiaron, estuvo mal lo que tú estudiaste, estuvo mal lo que mi papá estudió, estuvo mal lo que mi tío estudió, aunque sean eminencias médicas, pero estuvo mal, porque nunca dieron un examen de la Cenecit. Y yo te apuesto que si agarras a las 100 eminencias médicas que tenemos en el país y dan el examen del ENES, ni el 2% sacan los 988 no sobre 1000 que no piden. pueden acceder a la universidad. No podrían acceder a la universidad. El día de hoy, ¿Por qué? Porque necesitas 988 sobre 1000. ¿Tú sabes lo que es eso? Es complicado estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando, 988 sobre 1000, 98.8. Es difícil para que la gente no vaya. Y 100 eminencias médicas graduadas en este país, te puedo apostar que dan ese examen y ni 5 llegaran a sacar 988. Entonces el Ecuador y los genios que tenemos en la Cenecit le estuvieran diciendo, y otra, todos los genios que están en la Cenecit, ninguno ha dado el examen de la Cenecit para graduarse. Ninguno dio el examen de la Cenecit para entrar a la universidad. Todos los genios que están en la Cenecit, que tienen más de 35, 40 años, ninguno dio un examen de la Cenecit. Son profesionales en la Cenecit. Y ellos están decidiendo ahora que tienes que dar una prueba para poder entrar a la universidad y ellos no la dieron. Qué barbaridad. Jorge Casís, me gustaría que nos cuente un poco sobre su perfil, quién es Jorge Aníbal Casís, pero dirijámonos un poco a la cámara que está de frente suyo. Jorge Aníbal Casís, nacido y criado en Guayaquil, en el antiguo barrio Orellana, en las calles de Carchi Colón, cercano al barrio Garay. Jorge Aníbal Casís, emprendedor de toda la vida, hijo de padres jóvenes que se divorciaron cuando yo tenía 4 años. He vivido con una madre soltera toda mi vida, tuve una hermana con graves discapacidades que murió cuando yo tenía 11 años y ella tenía 9. Sé lo que es vivir con la discapacidad en casa, sé lo que es perderlo todo. Jorge Aníbal Casís, migrante, luego el feriado bancario. Tuve que emigrar a los Estados Unidos en el 2002, regresé en el 2006 con la promesa del regreso al migrante que nos propuso nuestro presidente en esa época.
sufrí de la enfermedad de la adicción, perdí todo lo que tenía, incluso a mi familia, y en el 2010 pues me cansé, así como me cansé hoy, y me lancé asambleísta, me cansé también de la vida que me había dado y de todo lo que había sufrido, y salí adelante emprendiendo, trabajé en restaurantes, fui jardinero, constructor, vendía sándwiches en la calle, lo hice de todo, y con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación. Pues ahora soy un joven emprendedor que hace gestión social, que ayuda a jóvenes, a madres solteras en pequeños emprendimientos y a que estudien, que da incentivos escolares como internet, como laptops, a niños que tienen discapacidades, capacidades especiales y que necesitan de un dispositivo y de internet para poder asistir a terapias, ya que obviamente por la pandemia todo se ha complicado. Y que comprende que el Estado no garantiza los estudios de los jóvenes. Entonces es obvio cuando tienes una propuesta de que gane el nulo, que para mí en lo personal es una irresponsabilidad. Tienes esa propuesta porque tienes 100.000 jóvenes que no pueden acceder a los estudios cada año, porque si todos estuvieran accediendo a los estudios, créanme que no habría tanto voto nulo. Si todos accedieran a los estudios, Lucio estuviera primero en las encuestas. Todos entenderían que Lucio ha tenido el mejor crecimiento de índice económico desde 1830. Que nadie tuvo un crecimiento económico en este país del 8.4%. Nadie, jamás, ni con el petróleo a $120, lo pudo haber tenido Rafael Correa. Si todos accedieran a la universidad, si todos pudieran terminar bien sus estudios, si la educación fuera garantizada y fuera buena en este país, Lucio estuviera primero en las encuestas desde hace muchísimo tiempo, porque el país, los jóvenes entenderían quién tuvo mejor al país, cuando la superación económica del Ecuador fue la mejor, segunda del mundo, cuando el índice de pobreza bajó en su mayor porcentaje, fue cuando estuvo con Lucio. Correcto, voy a darle paso a mi compañero Ángel Matamoros, que está desde exteriores y tiene inquietudes para Jorge Aníbal Casís. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al programa Los Especialistas. He escuchado con atención tu propuesta, que básicamente se va a enfocar en el tema de la ley de educación. Y te quejabas un poco, retomando tu palabra, de que te quejabas de que, particularmente del tema del examen del CNESID. Pero el tema del examen del CNESID no es todo, ¿no? No es todo. Y como tú te vas a enfocar en el tema de la ley de educación y estás pidiendo el voto para llegar a asambleísta, específicamente en educación, ¿qué vas a hacer? Porque recordemos que la educación es la base del desarrollo de un país. Y hablar de educación no solamente significa hablar de un examen CNESID, significa hablar de educación primaria, básica, secundaria, superior y de posgrado. Por supuesto, y muchísimas gracias por la pregunta. Totalmente de acuerdo. En la educación primaria tienen que haber cambios y tienen que haber nuevamente agregaciones de ciertas materias que ya nos están dando y empezar a esforzarnos un poco más por materias básicas, que yo veo muchísimos problemas en los jóvenes, como son la cívica, la ortografía. Dos materias básicas, y te doy es un ejemplo de todo lo que estoy creando en este proyecto, que deben regresar. Tienen que haber talleres desde la primaria, tienen que haber talleres técnicos, obviamente primarios, ¿no? Pero tienen que haber talleres y desarrollos de proyectos. En la educación secundaria tiene que haber la posibilidad de que el estudiante pueda escoger materias técnicas también y desarrollo, de emprendimiento, vamos a darte un ejemplo, carpintería, mecánica, robótica, electrónica, eléctrica. Tiene que haber la posibilidad de que el joven, cuando ya se gradúa de 18 años, pueda tener una mínima experiencia técnica para poder aplicar a un trabajo joven también, porque tiene que ser una garantía, no solamente tiene que estudiar, muchas personas necesitan estudiar y trabajar, yo lo necesité, yo lo tuve que hacer y me retiré de la universidad pública por las largas jornadas laborales que no me daban para poder estudiar, que realmente no me daban. Tiene que haber la oportunidad del posgrado con gratuidad para ciertos candidatos a esta gratuidad de posgrados y de maestrías en este país. No puede ser posible que una maestría cueste entre 8 y 12 mil dólares y mejor te salga a irte del país a hacer una maestría más económica afuera. Tenemos que crear el acceso más económico a los profesionales en nuestro país y creer más en los profesionales en nuestro país. Tiene que existir públicamente la carrera para profesionales sin título. Y te doy mi caso específico. Soy emprendedor, gerente general de ciertas empresas en grupos familiares. Quizás debería haber una carrera que en 2 años yo pueda tener un título de tercer nivel por la experiencia otorgada. Son tantas cosas, no solamente el examen del CNESID como tú lo has dicho, son tantas cosas
Y aparte tiene que haber la garantía del Estado de una plataforma educativa que valga la pena, pues que ahorita la plataforma educativa que usa el Estado es el WhatsApp. Es ridículo. Es ridículo que tú estés en una escuela pública y que tu único estudio sea la media hora que el profesor te está mandando las tareas por WhatsApp. Por el amor de Dios, ¿en qué nos vamos a convertir? O sea, realmente pongámonos la mano en el corazón. ¿Qué le está pasando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes? Quizás no lo sufren aquellos que los tengan en colegios privados y que sí tienen la capacidad de tener una plataforma, pero ¿cómo puede ser posible que se estén debatiendo leyes en este momento en la Asamblea que no ayudan al ciudadano a pie? ¿Por qué están debatiendo la Comisión de Municipios, el orden territorial, en vez de debatir que los municipios le garanticen agua y servicios básicos a sus ciudadanos? ¿Por qué no están debatiendo para que Durán tenga agua? Estamos en el año 2020 y estamos debatiendo todavía, y estamos debatiendo leyes al 2025 y no nos importa que Durán no tenga agua. Y no importa que en los recintos rurales no exista alcantarillado, que no exista energía eléctrica, y no importa si tienes o no tienes los títulos de tus casas o de tus terrenos y tengas 15 años viviendo ahí. Igual te voy a poner un cartelito que dice que ya te voy a venir a censar y que aquí estamos, el Ministerio de Salud Pública, pero que no olvides tener tu planilla de luz a la mano. ¿Qué planilla de luz? Pues si no tienen medidor, no tienen nada. O sea, esa ilógica es a la que yo voy. Te exigen y hacen el proceso más caro. Hacen que todo encarezca para el pueblo, para el pobre. Jorge, volvamos un poco a aterrizar en el tema que tú mismo enfocaste, que Correcto. vas a trabajar en el tema de educación como tal. Ok. Tú has mencionado que quieres hacer cambios, ¿verdad? En cívica, ortografía, que quieres talleres técnicos. Todo esto, ya si te metes al tema de educación, estás hablando tú de que en el país debe de haber un enfoque de aprendizaje. ¿Qué enfoque teórico de aprendizaje, ya entrando al plano científico, tú propones para el Ecuador? Porque todo país en su educación tiene un enfoque. ¿Qué enfoque es el que tú propones, el que va a dinamizar todas estas actividades que tú mencionas como propuestas? Todo país tiene un enfoque y yo estoy seguro que todo país busca el enfoque número uno, que es la moral. Enseñarle a nuestros niños moral. Enseñarle a nuestros niños qué es lo correcto. Enseñarle a nuestros niños a no hacer trampa. Enseñarle a nuestros niños a que la escalera es de escalón a escalón. No te saltes 2, 3, 4 porque donde te caes te va a doler. Y bastante. El enfoque que tiene que haber en la educación, desde la educación primaria, es la moral, el obedecer las reglas, el seguir el camino correcto, el que no te tienes que desviar. Ese para mí es el enfoque más importante que le puedes dar en la educación primaria a un niño. En la educación secundaria tiene que haber el enfoque de conocer un poco las leyes, las reglas y ya organismos un poco más, se me fue la palabra, un poco más compuestos, ¿no? Que ya le empieces a enseñar, ok, mañana tú quieres emprender, mañana tú quieres ser médico, mañana tú quieres ser abogado, ok, esta es la forma correcta, esto es lo que vas a tener que pasar por, y si quieres emprender o quieres hacer algún proyecto, pues vamos a hacer prácticas en este momento de cómo se deben realmente hacer un proyecto. Yo fui estudiante de la universidad en el año 2012, ok, hace 8 años, yo tenía 35 años en ese entonces. Ya en esa época yo había sido jefe y era gerente de operaciones de una cadena de restaurantes. Entendía muchísimo acerca del tema administrativo. Y cuando llegué con compañeros de 18, de 19 años, de verdad no lo podía creer. Habían cosas tan simples y tan sencillas que ellos realmente no las entendían, que yo estoy seguro que ya las sabía después del colegio. Pero es que la educación ha cambiado. Jorge, tú que estás metido en el tema de educación, que te vas a meter en el tema de la educación, ¿sabes lo que dice el artículo 26 de la Constitución con respecto a aquello? No lo conozco. Ok. Jorge, el artículo 26 habla de que la educación en el Ecuador debe ser integral. Integral. Al hablar de tema integral, yo te hago la pregunta, ¿qué vas a hacer tú en el tema de drogadicción, en el tema de
evitar que los niños sigan siendo maltratados en el tema de la bulimia, en el tema acoso sexual, que tiene que ver mucho también con el tema educativo, porque es la base fundamental para que haya un ambiente armónico, para que el estudiante esté predispuesto siempre al estudio. Bueno, gracias por la pregunta nuevamente. Te lo voy a resumir así. Yo tengo 10 años de rehabilitación. Yo conozco la droga muy de cerca, muy personal. Que tengo 10 años de rehabilitación y yo le di todo el dolor y todo el infierno a mi familia, a mis amigos que tú te puedes imaginar. Yo viví eso. Estoy seguro que lo puedo hacer de la mejor forma. Y justamente cuando yo te digo que la educación primaria tiene que basarse en la moral, en lo que es correcto, en el camino correcto, en a dónde debemos de ir, es cuando tú empiezas a evitar todos esos problemas que se dan en los colegios. Si tú le educas al niño de hoy, no tienes que castigar al hombre de mañana. Es así. Yo sé que suena utópico, igual que el nulo de Fabricio Correa, pero ¿sabes qué? Es que es así como lo haces. Es que es desde la niñez. Es que tiene que haber ese momento en la niñez en que comprendan qué es lo que es el abuso a las drogas. No porque simple y llanamente me lo estoy inventando. El tema de la educación integral, del acoso, del bullying, todo tiene que ser controlado. Pero si tú le enseñas al niño a que eso está mal, desde pequeño, lo puedes evitar más adelante. No lo vas a evitar en el 100%, obviamente. Pero ese es el principio. Hay que empezar por algo. No puedes agarrar y pretender que si ya vienes de 8 años de educación, que una educación que me importista, no puedes agarrar entonces y ahora azotar al adolescente por todo lo que cosechó de la siembra de los últimos 8 años. Tienes que empezar a controlarlo, tienes que llegar de una forma correcta, pero desde ya hacer un cambio rotundo de 180 grados a esa educación primaria para que la nueva generación que venga ya no venga con ese defecto, ya venga con el chip cambiado. Eso es lo que tiene que ocurrir. Así, Jorge, y finalmente yo quiero felicitarte porque te enfoques en este tema de la educación, realmente te felicito, y que toques un tema muy importante que casi nadie lo toca, el que tú mencionaste, que es trabajar en la educación el tema de valores. Eso realmente es fundamental, los valores, la honestidad, la solidaridad, el altruismo. Pero esto, Jorge, no es suficiente. En el tema de educación es una estructura que tú debes realmente de dominarla muchísimo, porque aunque todos no lo toman en cuenta, la educación es la base del desarrollo de un país. Y si nosotros y los futuros asambleístas no legislan y no ubican en el currículum nacional ecuatoriano materias y asignaturas que respondan a la realidad del país y a la necesidad económica del país, no vamos a ningún lado. Totalmente de acuerdo contigo. Es difícil. Yo te agradezco a ti por tus palabras. Es complicado, no es algo que va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a decir la verdad y tenemos que aprender a decir las cosas como son. Es un camino largo, es un camino cansado, es una maratón, no es los 100 metros planos en las Olimpiadas, esto es una maratón. Pero hay que tener la resistencia, hay que aprender a tener la resistencia, hay que aprender a tener la paciencia y la tolerancia y saber de que nuestra sociedad está rota. Nuestra sociedad está rota y se han encargado de seguirla rompiendo y seguirla rompiendo. Y ya es momento de conciliar. No podemos seguir con esto aquí. Realmente hay que aprender lo que es los valores. Yo los perdí en algún momento de mi vida. Los he recuperado, gracias a Dios. Pero hay que ir y hay que salir. Yo pude. Cualquiera puede. Si yo pude, cualquiera puede. Correcto, Jorge. Hoy justamente a inicios de este programa tuvimos aquí como invitado al alcalde de Durán, al economista Dalton Narváez, y hablábamos sobre el tema de inseguridad que hay en la ciudad, en el cantón Durán. Los índices han crecido, la delincuencia, el sicariato, en fin, no solamente Durán, sino casi todo el país está viviendo esta ola delictiva producto del desempleo que existe en este país. Yo creo que las leyes no sé si son muy frágiles, y que por eso es que hay delincuentes que son capturados, la policía hace su trabajo y después de una semana o al siguiente día están afuera y después de 2 días nuevamente los coge la policía, los encuentra delinquiendo, los mete presos y esto se vuelve una cadena y no se solucionan los problemas. ¿Qué hacer con respecto a las leyes para el tema de la seguridad de la ciudadanía?
ahí tenemos que parar de permitir que la ley sea discrecional al juez. La justicia es demasiado discrecional aquí. Y te voy a dar un ejemplo rápido. La tabla de consumo de drogas, o la tabla de permisiva de tenencia de drogas. Te dice que el mínimo es de 0 a 10 y que el medio es de 10 a 50. Y si te encuentran con 10, ¿qué eres, mínimo o medio? Y dice que es a discreción del juez. Eso no puede existir. Eso realmente, y lo digo, es una estupidez. No puede existir la discrecionalidad del juez, porque la discreción de los jueces que tenemos hoy en día es el juez que manda presa 8 días a María Eulalia, a una mujer de 73 años discapacitada, por una glosa en el 2012 en el Hospital del Niño, la cual fue indemnizada y fue dada de baja, pero algún secretario se olvidó de meterla en el sistema y un juez la agarró 8 años después, ciega, con diabetes, que necesitaba medicación, y la mandó a la penitenciaría litoral 8 días y sin visitas. Y el presidente Lenin tuvo que darle un indulto, que lo que acá se merecen es un insulto. Y de repente, por otro lado, tenemos a la jueza que hace trampa, y aquí es a donde yo voy, que hay que enseñar a nuestros niños a no hacer trampa, para no castigar a este tipo de personas, y te saca un papelito, un sorteo, y es, viste en video, o sea, flagrante. Y le mandaron una cartita a decirle que le van a hacer un sumario administrativo, y está en su casa. Entonces tienes a la mujer que deliberadamente, estando o no estando ebria, porque lastimosamente ya no se puede comprobar, lo asesina a Roberto Malta, teniendo 7 metros de calle, se va encima, lo atropella, y la discreción de otra jueza es dejarla libre. Pero recuerdo hace 3 años un accidente que hubo al pie del Río Centro, Entre Ríos, y no sé si lo recuerdas, cuando por un tema de vigilantes, porque no se los podía ver, un carro se pasa la orden del vigilante, el otro carro estaba virando, el uno choca al otro, y el carro que es chocado se va contra un carro que estaba parqueado en el semáforo y agarra a una persona y le corta las piernas. Eso fue en San Borondón. En San Borondón. ¿Y sabes quién se fue preso? El carro que estaba parqueado esperando el semáforo. Porque esa fue la discreción del juez, de estar 3 días preso, pues, pero, o sea, entonces la ley tiene que parar de ser discrecional al juez, porque lastimosamente no tenemos jueces con sentido común aparente, lo que tenemos es jueces que tienen otro tipo de valores, y cuando hablo de valores me refiero a valores de color verde. Entonces, cuando pare la discrecionalidad, hasta por lo menos poder sembrar y tener nuevas semillas, de nuevas personas que hayan sido educadas en valores, en moral, a no hacer trampa, que tienen que hacer lo correcto, quizás ahí la ley puede ser discrecional. Hoy en día es imposible. Jorge, ¿qué criterio tienes de la actual asamblea, donde hemos visto cómo asambleístas han recibido cuotas políticas de este gobierno, han manejado hospitales, y donde una ministra de gobierno dice que el gobierno o el Estado no le ha entregado ningún hospital a ningún asambleísta? ¿Qué criterio tienes tú como candidato hacia la asamblea? Y me gustaría escucharte, porque todos los candidatos hablan de propuestas, pero también sería bueno escuchar lo que está pasando actualmente en la asamblea. A ver, que esta asamblea o que los asambleístas actuales hayan recibido cuotas, hospitales, espacios, escuelas, colegios, ministerios, subsecretarías, pues eso se hace 30 años atrás. Por favor, yo no sé cuál es la sorpresa, es que 30 años atrás lo hacían, pero ve, y este año explotó. Nada más, pero lo vienen haciendo hace 30 años. Y yo te voy a dar el claro ejemplo, vienen y no sé, pues no, el presidente, vamos a hacerlo en el orden que debe de ser, ¿ok? El presidente nombra al ministro de Salud, ¿no, verdad? Entonces viene el ministro de Salud, el doctor Ceballos, y dice, bueno, yo conozco a 5 o 6 amigos médicos, ¿no, verdad?, que puedo confiar en ellos como para que quizás uno sea un coordinador zonal, el otro venga acá como director distrital, etcétera. Entonces viene el amigo, el doctor Ceballos, y le dice, oye, hermano lindo, pero yo tengo mi atención privada.
Sí, hermano, pero es que ayúdame porque tú eres de confianza. Sí, pero yo tengo mi consulta privada y yo voy a dejar a todos mis pacientes por venir a trabajar 10 horas para que Contraloría me persiga, para que estar después 8 años en el miedo, para que me hagan pedazos la vida, para que me lancen memes, para que se metan con mi familia, para que se metan con mis hijos. Y voy a ganar quizás $3.600 y yo en mi consulta privada me hago 10.000. No me interesa, hermano, yo soy tu amigo, pero sabes que no me interesa. Y se lo dicen así. Entonces viene un asambleísta y le dice, ¿cómo está? Encantado, señor ministro, ese asambleísta. Mire, yo tengo un conocido. Y ahí es cuando empiezan. No, sí, póngalo a él. ¿Por qué? Porque el asambleísta ha pedido votos o el asambleísta tiene algún compromiso porque le dieron para su campaña. Entonces sabe que le consiguió el trabajo a alguien. Y ahí se empieza a pudrir. Un ministro, un presidente del IES, y no puede tener el control del 100%. No lo puede tener, eso es imposible, por el amor de Dios, eso no se puede ni en una empresa. Por algo en una empresa tiene al gerente general, y tiene al gerente financiero, y tiene al gerente de talento humano, y tienes al jefe de compras, y tienes a la que es proveeduría, y tienes a la que es contador. Pero el gerente general no puede hacer todo. Y así mismo, es más, hay multinacionales que el gerente general no tiene ni idea de quién es el jefe de compras. No tiene idea, no lo ha visto en su vida, porque eso lo maneja el gerente financiero. Es lo mismo que se da. El problema es cuando se empiezan a repartir los hospitales, pero para reventar al gobierno. Porque lo han reventado, porque no hay otra palabra. El problema es cuando pides cuando empiezan a hacerse favores entre ellos y se empiezan a poner y mira, ayúdame con este para que sea gerente de este hospital y con el de acá para que sea el gerente de hospital y no atienden. Pues. Y no hay medicina. O se amarran los zapatos con fundas plásticas rojas, como ya me pasaron una foto, que hay un hospital en Guayaquil que no tiene zapatones y que los médicos y el personal se están amarrando las fundas de desechos biológicos rojas en los zapatos para caminar por el hospital. Ahí es cuando tienes el problema. Y tienes el problema también cuando no les pagan a los proveedores, y mil disculpas que me metan en esto también, porque ahorita hay proveedores que están 9 meses impagos, entonces sí molesta cuando a un proveedor le deben, no sé, pues 8.000, 10.000, 12.000 $, y viene Jaime Bailey y le pagan 140. Entonces sí molesta realmente. No, es de Ripley, es de Lenin, no es de Ripley. Quiero agradecerte por haber venido a este espacio. Bueno, tú estás de candidato por el Distrito 3. ¿Cuál es el sector que comprende el Distrito 3? Distrito 3 comprende Playa, San Borondón, Durán y Guayaquil en su mayoría de parroquias, excepto Jimena, Febres Cordero, Tarqui, Popular y Pascuales, que son pues Jimena y Febres Cordero es el Distrito 1 y Tarqui, Popular y Pascuales es el Distrito 2. El resto de las parroquias es el Distrito 3. Mucha suerte en su campaña. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a Jorge Aníbal Casís, candidato por el Distrito 3.